Nunca imaginé que mi vida me llevaría a este momento. Mi nombre es Serena y tengo 38 años. Nunca pensé que las elecciones que tomaría, las decisiones que enfrentaría, me traerían a un lugar tan difícil. Mi esposo Matthew es un exitoso hombre de negocios. Siempre ha sido el sostén de la familia, trabajando largas horas, viajando por trabajo y estando constantemente absorbido por correos electrónicos y llamadas telefónicas. Como su esposa, entendía que su trabajo era importante, que era la razón por la que teníamos todo lo que teníamos. Pero la realidad de estar casada con un hombre que nunca está realmente presente es algo que nunca imaginé. Incluso cuando está aquí físicamente, a menudo está preocupado, concentrado en otra cosa. No puedo evitar sentirme aislada, incluso en la comodidad de mi propia casa. Asegúrate de suscribirte a mi canal, para que pueda seguir trayéndote más historias reales fascinantes, como esta. Y no olvides ver este video hasta el final, porque esta historia va a ser increíblemente interesante. Matthew y yo tenemos un hijo, Leah, que ahora tiene 20 años. Leo siempre ha sido un espíritu libre. Nunca quiso estar atado, ni que le dijeran qué hacer. A diferencia de mí, que abracé la estabilidad de la vida familiar. Leo no podía esperar para romper, libre y trazando su propio camino. Después de 2 años de universidad, tomó la decisión de abandonarla. No era que no pudiera tener buen desempeño en la escuela, sino que sentía que no era el camino correcto para él. A pesar de la riqueza de nuestra familia, no quería depender de nadie, especialmente de nosotros. Encontró trabajo en un supermercado cerca de nuestra casa, trabajando turnos largos y regresando a casa por las tardes para descansar. Yo respetaba su independencia, pero a veces deseaba que pudiera ser más como otros jóvenes, despreocupado y disfrutando de la vida. El calor del verano este año fue insoportable. El aire se sentía denso, y la temperatura subió a niveles que parecían imposibles de soportar. Cada día sentía que el calor se filtraba hasta nuestros huesos. Una mañana como cualquier otra, Matthew salió temprano al trabajo, enterrado en su rutina. Lo vi cerrar la puerta tras de sí, y la casa cayó en un profundo silencio. Me quedé sola de nuevo, atrapada en esta gran casa, con mis pensamientos. Leo ya se había ido a su turno de la mañana en la tienda, y sabía que no volvería a casa hasta el mediodía. El calor afuera era insoportable, y no podía evitar pensar en cuánto tiempo había pasado, desde que habíamos estado todos juntos, disfrutando de la compañía de los demás. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol ascendía cada vez más alto en el cielo, irradiando un calor intenso e implacable. No era solo la temperatura, era todo en mi vida lo que se había vuelto sofocante. Al mirar hacia afuera, oí el sonido de la puerta abriéndose, y Leo entró con la camisa empapada en sudor, y el rostro enrojecido por el calor. Me miró con una sonrisa cansada, pero familiar. «Mamá, hace mucho calor hoy», dijo Leo, dejando una bolsa de bocadillos sobre la mesa de la cocina. Sonreí, con el corazón rebosante de amor por él. Caminó hacia el refrigerador, tomó una botella de agua fría y se sentó a la vieja mesa de madera. Los sonidos familiares de la casa, el crujido del suelo de madera bajo mis pies y el zumbido del ventilador de techo eran lo único que llenaba el silencio. Pero era un silencio pesado, un silencio lleno de emociones que no podía expresar con palabras. Leo estaba sentado allí, con la espalda ligeramente encorvada por el cansancio de su turno, bebiendo agua, con la mente en algún lugar lejano. Lo observé, perdido en sus pensamientos,
hasta que el goteo del agua de la botella me trajo de vuelta a la realidad. Hacía demasiado calor para hacer mucho, así que decidí ducharme para refrescarme mientras caminaba. Al llegar al baño, oí el sonido del agua corriendo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y la tenue luz que venía del interior me llamó la atención. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando di un paso más cerca, me quedé paralizada. Allí, de pie bajo el chorro de agua, estaba Leo, completamente desnudo. Su cuerpo brillaba bajo el agua. Mi corazón se aceleró, y no pude apartar la mirada, aunque era mi hijo. Algo dentro de mí cambió, en ese momento. Sentí una oleada de emociones que no pude controlar, y me sentí avergonzada de mí misma, por sentirme así. Debería haber apartado la mirada, pero no pude. Me quedé allí, congelada, mirándolo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. No podía explicar lo que estaba pasando dentro de mí. Leo seguía sin darse cuenta de mi presencia, perdido en su ducha, y yo no sabía cómo alejarme de ese momento. Me quedé allí parada durante lo que pareció una eternidad. Mi respiración era superficial. Finalmente mi pie golpeó la fregona contra el suelo, haciéndola caer con un fuerte estruendo. El ruido rompió el silencio, y entré en pánico. Salí corriendo rápidamente del baño. En el baño, mi corazón acelerado, mi cuerpo temblando. No quería que Leo supiera que lo había visto, que había estado allí parada, paralizada, mirándolo. Corrí de vuelta a la sala, mi mente hecha un caos. Me senté en la silla, tratando de calmarme, pero mi corazón seguía latiendo tan rápido que podía oírlo en mis oídos. El silencio en la casa se sentía ensordecedor. Ahora no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. La imagen de Leo en la ducha me atormentaba. No podía quitármela de la cabeza. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué me sentía así? Me puse de pie, caminando de un lado a otro de la habitación, tratando de alejar esos pensamientos de mi mente, pero no se iban. Oí que el sonido del agua se detenía en el baño, y rápidamente miré hacia la puerta. Unos momentos después, Leo salió, solo con una toalla. Su cuerpo aún estaba mojado. Gotas de agua brillaban en sus anchos hombros. Rápidamente aparté la mirada. Mi rostro se puso rojo de vergüenza. No podía mirarlo a la cara. —Mamá, ¿oíste caer algo? —preguntó Leo con voz ligera, como si nada hubiera pasado. No lo sabía. No podía saberlo. —Oh, solo fue la fregona —dije con voz temblorosa. Me giré rápidamente, intentando ocultar la ansiedad que me invadía. Leo se encogió de hombros y regresó a su habitación, dejándome sentada allí, con la mente hecha un lío. La casa volvió a quedar en silencio, pero mi mente era todo lo contrario. Los sentimientos que habían despertado en mi interior eran algo que ya no podía ignorar. Cada vez que pensaba en Leo, mi corazón se aceleraba. No podía explicar qué estaba pasando. ¿Por qué me sentía así? No quería, pero no podía detenerlo. Esta confusión, esta vergüenza me consumía. Me culpaba a mí misma, pero no podía evitar que los sentimientos crecieran. Era una batalla constante dentro de mí, una que no sabía cómo ganar. A la mañana siguiente, Matthew anunció que se iría de viaje de negocios durante una semana. Sentí el vacío familiar que se colaba mientras él hacía su habitual salida apresurada. Me besó rápidamente, me dijo que no me preocupara, y se fue, cerrando la puerta tras él con una firmeza que resonó por toda la casa. Éramos solo, Leo y yo, de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de cuánto extrañaba estar cerca de mi familia, cuánto anhelaba la conexión. Leo sugirió que hiciéramos un viaje juntos. Éramos solo nosotros dos, pero tuve que rechazarlo. Matthew no estaba, y no podía hacer nada que pudiera levantar sospechas. Sonreí tratando de ocultar el arrepentimiento en mis ojos.
pero Leo lo vio. No dijo nada más, pero pude ver el anhelo en su rostro, el deseo de algo más que solo trabajo y distancia. Nos sentamos en la sala de estar. El sol de la tarde brillaba a través de la ventana. El calor del día se colaba en la casa. Era tranquilo, casi demasiado tranquilo. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo había pasado desde que Leo y yo habíamos hablado de verdad. Pasamos horas recordando viejos tiempos, los recuerdos de cuando era más joven, y lo unidos que solíamos ser. Se sentía bien reconectar, sentir que éramos madre e hijo otra vez. Le pregunté si había pensado en tener citas. Era una pregunta que había estado evitando. Pero ahora sentía que era el momento adecuado. Leo se rió. Veo chicas mirándome todo el tiempo, dijo con una sonrisa traviesa en el rostro. Pero honestamente, solo quiero concentrarme en el trabajo ahora mismo. Pude verlo en sus ojos. No solo estaba hablando de trabajo. Había algo más bajo la superficie. Y cuando me miró, su mirada se detuvo un segundo más de lo debido. Era casi como si esperara que yo dijera algo, que reconociera algo que ninguno de los dos quería admitir. Esa noche todo pareció cambiar. Leo me miró con esos ojos profundos y penetrantes, y me hizo una pregunta que me dejó congelada. «Mamá, ¿me viste bañarme ayer?» Mi corazón dio un vuelco. Mi cara se sonrojó. No pude encontrar mi voz. La habitación se sentía como si se me viniera encima. Leo no parecía avergonzado. Parecía casi casual, como si fuera algo que esperaba. «Sabía que estabas mirando». «Mamá», dijo con voz baja. Fingí no darme cuenta. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo podía saberlo? Intenté ordenar mis pensamientos, pero estaban revueltos, enredados en una red de confusión. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. ¿Esto estaba pasando de verdad? ¿Podía ser real? Quería decirle a Leo que era imposible, que nada podría ser real. Sucedió entre nosotros, pero mis palabras parecían fallarme, y el silencio entre nosotros se volvió denso e incómodo. Finalmente me obligué a hablar, pero mi voz salió más temblorosa de lo que pretendía. «¿Hablas en serio?», pregunté con los ojos llenos de miedo e incredulidad. Leo no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso más cerca de mí. El aire entre nosotros parecía crepitar con tensión. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, y mi pulso se aceleró. Su mirada no vaciló, y cuando extendió la mano hacia la mía, me estremecí, aunque mi cuerpo me traicionó al no apartarla. Su tacto era cálido, reconfortante de alguna manera extraña, pero también peligroso. Se me cortó la respiración cuando suavemente llevó mi mano a su pecho. «No tienes que decir nada, mamá», susurró Leo con voz casi suplicante. «Solo necesitaba que lo supieras». Por un momento todo pareció congelarse. Me sentí atrapada, sofocada por mis propios sentimientos, por las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Podía sentir el peso de lo que estaba sucediendo, el cambio irreversible en nuestra relación, pero no pude apartarlo. Simplemente me quedé allí, demasiado perdida en mis pensamientos, en la atracción de su mirada, en el miedo a las consecuencias de mi próxima acción. Palabras o acciones, cada parte de mí sabía que esto estaba mal, que esto no era algo que debería sentir. Pero había otra parte de mí, un lado más oscuro y confuso que no quería que el momento terminara. Leo soltó mi mano y dio un paso atrás. Parecía casi resignado, pero aún había un atisbo de esperanza en sus ojos. «Solo quería que supieras», repitió. «No esperaba que dijeras nada. Solo necesitaba decírtelo». No pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos. Así no era como se suponía que debían ser las cosas. Leo era mi hijo,
La relación que teníamos se construyó sobre años de confianza, de amor, de un vínculo que nunca debería haber sido manchado por algo así. Pero no podía negar que algo había cambiado en mí, algo que me asustaba más que nada. Leo, por favor, dije con la voz temblorosa. No podemos hacer esto. Eres mi hijo, te amo, pero esto no está bien. Podía sentir el peso de las palabras al decirlas, como si cada una fuera una piedra que se hubiera añadido a la pesada carga en mi pecho. Leo no habló por un momento. Solo me miró fijamente, con esos ojos intensos, ojos que parecían contener mucho más que una simple mirada, y finalmente asintió, su rostro adoptando una expresión de silenciosa resignación. Lo sé, mamá, dijo suavemente, su voz distante ahora. Sé que está mal, pero solo necesitaba decirlo, y nunca volveré a mencionarlo. Se giró y caminó hacia la puerta. Lo siento, no quise hacerte las cosas difíciles. Lo vi irse. La puerta se cerró tras él con un clic definitivo, que resonó en todo mi cuerpo. Me quedé allí mucho tiempo, congelada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El silencio en la casa se sentía ensordecedor, más que antes. Mis pensamientos estaban en un torbellino. Quería gritar, llorar, hacer que todo desapareciera, pero no podía. No había forma de deshacer lo que acababa de suceder. Durante los siguientes días, apenas podía mirar a Leo. Sentía como si hubiera un muro invisible entre nosotros, uno que ninguno de los dos podía atravesar. Me sentía culpable, avergonzada de mí misma por la forma en que había reaccionado, por no haber detenido las cosas antes de que fueran demasiado lejos. Pero más que nada, me sentía perdida. Los sentimientos que tenía por Leo habían sido innegables, y ahora que los había enfrentado, no sabía cómo sobrellevarlo. Quería volver a cómo eran las cosas antes, a los tiempos en que yo era su madre y él era mi hijo, cuando todo tenía sentido. Pero no podía. Matthew regresó de su viaje de negocios, sin saber nada de lo que había sucedido. Me había mantenido alejada de Leo, y traté de seguir con la rutina de la vida normal. Pero algo se había roto, algo que no se podía arreglar con tiempo ni palabras. No había podido proteger a mi propia familia, y la vergüenza de ello me pesaba como una carga aplastante. Sabía en el fondo que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La verdad tenía que salir a la luz de una forma u otra, pero no sabía cómo enfrentarla, cómo decirlo. Matthew, ¿qué había pasado entre Leo y yo? ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía enfrentarlo sabiendo que había permitido que algo que nunca debió haber sucedido echara raíces en nuestras vidas? Una tarde llamé a Leo al porche. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el jardín. La tenue luz hacía que todo pareciera irreal. Salió mirándome con ojos cautelosos, como si supiera lo que se avecinaba. Al principio no supe qué decir. Las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado definitivas, pero sabía que tenía que decirlas. No podemos seguir así, Leo, dije suavemente con la voz quebrándose. Te amo, pero te amo como una madre ama a su hijo. Y ahí termina. No podemos hacer esto. Está mal y nos está destruyendo a ambos. Leo no dijo nada al principio. Solo se quedó allí parado, con el rostro una mezcla de tristeza y comprensión. Y luego asintió lentamente. Lo sé, mamá, lo sé, susurró. No quería que las cosas se salieran de control. Solo que no sabía cómo decirte cómo me sentía. Respiró hondo. Sus hombros se encogieron, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Lo siento, lo haré. Vete si eso ayuda. No, Leo, no tienes que irte,
dije rápidamente, con la voz llena de arrepentimiento. No tienes que irte a ninguna parte, pero necesitamos arreglar esto. Necesitamos sanar. Y eso comienza por ser honestos el uno con el otro, aunque sea doloroso. Leo no volvió a hablar, pero pude ver la tristeza en sus ojos. Había aceptado lo que ambos sabíamos que tenía que suceder. La relación que habíamos construido, la cercanía que una vez compartimos, se había ido, y en su lugar había algo nuevo, algo roto e irreparable. En los días siguientes, Leo se mudó. Encontró un lugar propio. No hablamos mucho después de eso. Pasé mis días reflexionando sobre lo que había sucedido, las decisiones que había tomado, y las consecuencias que habían traído. Fue difícil, pero sabía que tenía que enfrentar la verdad. A veces, la soledad y el anhelo de afecto pueden hacer que las personas cometan errores terribles. Pero a través de todo eso, aprendí que la sanación viene de enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. Todavía amo a Matthew y me preocupo profundamente por él. Pero también aprendí que a veces el amor no es suficiente. A veces hay que respetar los límites y el respeto a uno mismo debe ser lo primero. Nunca olvidaré lo que pasó, pero aprenderé de ello. Es una lección que llevaré conmigo para siempre.